Internacional de Auditoría 250, consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias de auditoría en estados financieros. Alcance. La responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en auditoría de estados financieros, el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias a las que una entidad está sujeta constituyen el marco normativo. Otras disposiciones reglamentarias deben cumplirse por la dirección. La responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias es responsabilidad de la dirección bajo la supervisión de los gobiernos de la entidad. Y también deben asegurar que las actividades de la entidad se realicen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que determinan las cantidades e información a revelar en los estados financieros. También la responsabilidad del auditor nos indica que como finalidad facilitar al auditor la identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros debidos al incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y también que es responsable de la obtención de seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude y error. En la realización de la auditoría de los estados financieros, el auditor tendrá en cuenta el marco normativo aplicable. También es responsable de las disposiciones legales y reglamentarias que la forma generalmente emitida tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades e información materiales a revelar en los estados financieros. Otras disposiciones que no tienen efecto directo en la información a revelar en los estados financieros, pero cuyo cumplimiento puede ser fundamental para los aspectos operativos del negocio. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría si es suficiente y adecuada del cumplimiento de las actividades, disposiciones legales y reglamentarias que tienen efecto directo en la determinación de cantidades e información material a revelar de los estados financieros. La aplicación de procedimientos de auditoría específicas que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que se pueden tener un efecto material sobre los estados financieros y responder adecuadamente al incumplimiento o la existencia de indicios de un cumplimiento de disposiciones legales reglamentarias identificadas durante la realización de la auditoría. Incumplimiento son acciones o omisiones de la entidad intencionadas o no que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Comprende tanto transacciones realizadas por la entidad o en nombre como se realizan por cuenta de la entidad por los responsables de su gobierno, la dirección o los colaboradores y consideraciones por el auditor en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, obtener conocimiento de la entidad y su entorno conforme a la NIA 315. El auditor adquirirá un conocimiento general de el marco normativo aplicable a la entidad y el sector en el que opera, el modo que la entidad cumple dicho marco. Dentro de los procedimientos debe identificar indicios de un posible incumplimiento, conocimiento de la naturaleza del hecho y de las circunstancias en que se ha producido, información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. Debe tener comunicación de incumplimientos significados sobre la existencia de indicios de un posible incumplimiento. Comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones relativas al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que haya llegado a su conocimiento al transcurso de la auditoría, siempre que no se trate de cuestiones claramente trascendentes. Y también concluye que el incumplimiento tiene efecto material sobre los estados financieros y que no ha sido adecuadamente reflejado en ellos. Expresará una opinión de conformidad con la 705, opiniones con salvedad o una opinión desfavorable sobre los estados financieros. Y si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad impiden al auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para valorar si ha producido o probable que se haya producido un incumplimiento que pueda ser material los estados financieros, la debe hacer constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o los indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y los resultados de las discusiones con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, así como partes ajenas a la entidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a hablar de la NIA 505, confirmaciones externas. Empezando por el alcance. El alcance de esta norma trata del uso del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de acuerdo con los requerimientos de la NIA 330 y la NIA 500. No abarca litigios y reclamaciones ya que esta es contemplada en la NIA 501. En cuanto al objetivo, el objetivo del auditor cuando usa procedimientos de confirmación externa
es diseñar y desempeñar estos procedimientos para la obtención de evidencia relevante y confiable. Hablando de las definiciones, tenemos la confirmación externa, que es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero, o sea que la parte confirmante, dirigida al auditor en formato de papel o en formato electrónico. Tenemos la solicitud de confirmación positiva, que es la solicitud por parte del confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Tenemos la solicitud de confirmación negativa, que es la misma solicitud por parte del confirmante para que responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Tenemos la de sin contestación, que es la falta de respuesta o respuesta parcial por parte del confirmante. Y tenemos la contestación en disconformidad, que es la respuesta que pone en manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte del confirmante y aquella contenida en los registros de la entidad. En los requerimientos tenemos que el primer requerimiento son los procedimientos de confirmación externa. Al realizar estos procedimientos, el auditor debe mantener el control de dichas solicitudes, ¿verdad? Y esto implica ¿qué? Implica, en primer lugar, determinar la información que se va a confirmar o a solicitar. En segundo lugar, seleccionar la parte confirmante adecuada. En tercer lugar, diseñar las solicitudes de confirmación. Que esto debe incluir la comprobación de que las solicitudes están adecuadamente dirigidas y que contengan la información necesaria a solicitar. Y en cuarto lugar, enviar las solicitudes, incluyendo las solicitudes de seguimiento. En cuanto a la negativa del administrador de permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, si la entidad se rehusara a permitirle al auditor una confirmación, el auditor deberá investigar sobre las razones que tiene la administración para la negativa, verificar con evidencia si son razones válidas y fiables. Deberá determinar y evaluar las implicaciones que tiene esta negativa en la evaluación del auditor de los riesgos y deberá desempeñar procedimientos de auditoría alternativos para obtener evidencia relevante y fiable. Continuando con la norma, vamos a ver un poco sobre los resultados de los procedimientos de confirmación externa. La fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación. Si el auditor identifica factores que originan dudas sobre la fiabilidad de las respuestas a una solicitud de confirmación, éste obtendrá evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. Si el auditor determina una respuesta a una solicitud de confirmación que no es fiable, evaluará las implicaciones de estas circunstancias sobre la valoración de los riesgos de incorrección material, incluyendo los riesgos de fraude sobre la naturaleza al momento de la realización y la extensión de otros procedimientos. De igual forma, si existe en cada caso una falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable para sustentar su opinión. Casos en los que es necesario una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, los procedimientos de auditoría alternativos no proporcionarán la evidencia de auditoría que el auditor necesita. Si el auditor no obtiene dicha confirmación, determinará las implicaciones de estas circunstancias sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor de conformidad con la NIE 705. El auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no a las incorrecciones que existan. Las confirmaciones negativas. Las confirmaciones negativas proporcionan una evidencia de auditoría menos convincente que las confirmaciones positivas. Por consiguiente, el auditor no utilizará solicitudes de confirmaciones negativas como un único procedimiento de auditoría sustantivo para poder responder a un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones, a menos que éstas concurran las siguientes condiciones. El auditor ha valorado el riesgo de incorrección material como bajo y ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación negativa comprenden un gran número de saldos contables. Se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones de disconformidad y el auditor no conoce
circunstancias o condiciones que puedan ser causa de que los destinatarios de dichas solicitudes las desatiendan. Evaluación de la evidencia obtenida. El auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia auditoría relevante y fiable, o si esta es necesaria evidencia de auditoría adicional para sustentar dicha opinión. En el alcance de esta NIA es la normativa sobre la responsabilidad del auditor en relación con los saldos de apertura en un cargo inicial de auditoría, además de los importes que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura que incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada. El objetivo para la realización de un encargo inicial de auditoría, el objetivo de auditor con respecto a los estados o los saldos de apertura consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada solo si los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material en los estados financieros del periodo actual. También es sobre si han sido aplicados de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables y adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si los cambios efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En la definición, el encargo de auditoría inicial en un encargo de auditoría en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados, o también en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Para definir el auditor predecesor, el auditor de otra firma es un auditor de otra firma que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. Entonces el auditor leerá los estados financieros más recientes. En su caso, y el correspondiente informe de auditoría del auditor predecesor, si lo hubiera en busca de información relevante en relación con los saldos de apertura, incluida la información relevada. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual, mediante la determinación de si los estados de saldo de cierre del periodo anterior han sido correctamente traspasados al periodo actual o cuando proceda si han sido reexpresados. También puede ser mediante la determinación de si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas contables adecuadas y también mediante la relación de uno o más siguientes procedimientos, mediante la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor para obtener evidencia, mediante la evaluación relativa si los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual proporcionan evidencia, y mediante la aplicación de procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia en relación con los saldos de apertura. Congruencia de las políticas contables. El auditor obtendrá evidencia de auditoría sobre si se ha aplicado de manera congruente las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura y sobre si los cambios efectuados han sido presentados y revelados adecuadamente en los estados financieros. Información a revelar en el informe de auditoría del auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y éste expresó una opinión modificada, el auditor va a evaluar el efecto que la cuestión que originó la modificación tiene en la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo actual. Saldos de apertura. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión. Si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que de forma material afecten a los estados financieros del periodo actual y si el efecto de la incorrección no se registró o reveló adecuadamente, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable.
Si el auditor concluye que las políticas contables del periodo actual no se han aplicado congruentemente en relación con los saldos de apertura de conformidad con el marco de información financiera aplicable, un cambio en las políticas contables no se registró o reveló adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable según lo correspondiente de conformidad con la NIA 705. Opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor. Si el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior contenía una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual, el auditor expresará una opinión modificada para los estados financieros del periodo actual. Gracias.